Bien. Vamos. Una vez ya nosotros tengamos el perfil longitudinal hecho, nosotros vamos a empezar el diseño. Ya tenemos el diseño longitudinal del canal. Ahora vamos a ver cómo yo diseño la sección transversal de mi canal. Lo primero que yo voy a tener que hacer es calcular el caudal que yo voy a llevar por ese canal, dependiendo de la siembra que yo voy a tener. Para calcular el tamaño de un canal, lo primero que yo debo hacer es determinar el caudal necesario para la función que él me va a ejercer. Si es dependiendo de la función, se calculará el caudal de agua necesaria. El canal que yo puedo usar puede ser de escorrentía, es decir, para recolectarme lluvia. Y todo canal de escorrentía, el caudal de diseño se toma por la producción de agua que pueda tener una tormenta con un periodo de retorno que va a variar entre 25 y 30 años, dependiendo básicamente del grado de daño que pudiera ocasionar ese fenómeno natural. Y se pone a variar entre 25 y 30 años porque no es lo mismo si yo voy a hacer un canal de escorrentía, o sea, de recoger la lluvia en la carretera La Tres Chinitas, Cancalagrana, que Santiago Santo Domingo. O sea, si yo voy a hacer una recolección de la carretera Santiago Santo Domingo, yo busco una tormenta que tenga un periodo de retorno de 50 años. Si es la Chinita Cancalagrana, pues quizá ni 25, hasta con 15 o 20 años es más que suficiente, porque no voy a gastar en hacer un gran canal donde pasan 3 carros al día, por decir algo. Los caudales para producción eléctrica. ¿Cómo está? ¿Qué hay? ¿Todo bien? Yo le tengo que pedir un favor. Yo puedo usar esas máquinas como 5 minutos. Bueno, ahora mismo no, porque estoy dando clases. Pero si tú vienes un chico más tarde, sí, después de las 7. Ok. Los de producción eléctrica, y eso lo vamos a ver con más detalle el trimestre que viene, cuando demos turbinas. O sea, porque eso va a depender de la cantidad de agua que me exija la turbina para yo producir la electricidad en base a ella. Y por último tenemos los caudales para riego, que es el que nos toca a nosotros, más de cerca este trimestre, que es para calcular el riego en el terreno para la producción agrícola. Existen varios métodos para poder calcular el caudal. El programa oficial que se utiliza, el aprobado mundialmente, es el de Pena-Montier. Pero lamentablemente ese es el aprobado por la FAO y por los organismos internacionales. Pero lamentablemente nosotros tenemos todavía un defecto para poder utilizar este método, porque tenemos que tener una historia hidrográfica de 100 años. Es decir, yo tengo que tener que todos mis ríos, todas las lluvias, toda la sequía
estén documentadas por día a día por 100 años para poder usar ese método. Mientras tanto, tenemos que usar otro que se llama el método de Blaney-Crider. El método de Blaney-Crider se utiliza básicamente para obtener la dotación de agua necesaria para poder regar los cultivos. O sea, el agua que yo voy a necesitar para poder sembrar un cultivo y que me crezca y me dé frutos. El cálculo de la dotación del riego se va a realizar mediante la combinación de la evotranspiración y de su uso constructivo. Es decir, yo voy a calcular la cantidad de agua que yo tengo que agregar a mi cultivo para que éste crezca, pero también la cantidad de agua que a partir del cultivo se me va a evaporar. Las fórmulas dependen de la temperatura media mensual de la zona, de la altura de la zona y del coeficiente estacional de uso de consumo bajo riego. Este método estima el consumo de agua por las plantas, la evaporación potencial y modifica su valor de acuerdo a la succión de la humedad del suelo, a la cobertura vegetal de las plantas en su etapa de crecimiento y a los cambios fisiológicos de las mismas, aunque en la mayoría de los casos se trabaja con valores medios. Por facilidad y porque los errores no son considerables. Es un método relativamente un poco cogido por los moños, pero que nos da una idea bastante acabada de por dónde debe andar la cantidad de agua. En la República Dominicana nosotros no tenemos datos para Blaney-Crider, sino que nosotros tenemos que utilizar los datos de Costa Rica, que es un país que tiene una temperatura y está a una latitud más o menos igual a la de la República Dominicana, y nos parecemos mucho. Los datos que nosotros vamos a usar entonces son de Costa Rica. Para calcular la cantidad, el caudal que yo voy a necesitar para mi finca, lo primero que yo tengo que calcular es la evotranspiración. Y para calcular la evotranspiración, lo primerito que yo tengo que hacer es estimar, y fíjense que estoy poniendo en negrilla y subrayado, estimar cuál es la altura promedio de mi finca. Ustedes deben más o menos calcular cuál es a qué altura sobre el nivel del mar que va a estar la finca. Con esa altura, una sola, o sea, un número, 48, 50, 63, 25, 30. Ustedes van a esta fórmula que dice que la evotranspiración va a ser igual a 2120 menos 0.294 de H, o sea, de la altura, y esa altura debe estar en metros sobre el nivel del mar, dividido entre 360. Sí, para el promedio de la altura, ¿cuántos valores más o menos a 4 o 5 rayas y saca un promedio. La altura la deben poner en metros y el resultado va a salirles en milímetros. Una vez yo tengo la evotranspiración, yo voy a calcular la dotación. Y para calcular la dotación se va a utilizar la siguiente ecuación: K multiplicado por la evotranspiración, donde la dotación yo la voy a representar por UC. K
K es el coeficiente de consumo para los cultivos que con riego y es estacional y adimensional. Y la evapotranspiración pues la calculamos en la ecuación anterior. A partir de este momento yo voy a ir calculando si yo tengo N cultivos, yo voy a tener que hacer N cálculos. En el caso de ustedes, a todos yo les he puesto 5 cultivos. Ustedes van a tener que hacer 5 cálculos. Entonces, con esta tabla me da a mí el coeficiente de cultivo de cada uno de los sembríos. Por ejemplo, aguacate 53%, algodón 65%, arroz 1.05%, banano 0.90%, flores, y eso me incluye árboles ornamentales, helechos, etc. Y yo voy teniendo cada uno de esos valores. Y cada uno de esos valores yo los voy a multiplicar por el valor de la evapotranspiración. Cuando yo tengo la dotación, voy a calcular el módulo de riego. Y el módulo de riego, yo voy a dividir la dotación por la eficiencia del riego. Y la eficiencia del riego viene dado si es aspersor 70%, si es rotor o spray 70%, si es microaspersión 70%, si es goteo 90%, si es gravedad 50%. Y la dotación entre la eficiencia por 0.116 me va a dar a mí el módulo de riego y me lo va a dar en litros por segundo por hectárea. Una vez obtenido el módulo de riego, yo voy a calcular ya entonces el caudal para cada sembrío. Y voy a tener el módulo de riego por el área que yo estoy sembrando. Por eso yo le di porcentaje. Porque ustedes van a calcular el área de esa finca y con los porcentajes van a tener cada área de cada sembrío. Esa área debe estar calculada en hectáreas. O sea, dividen los metros cuadrados entre 10.000 para que les dé en hectáreas. Y mi módulo de riego por el área en hectáreas me da a mí el caudal. Cuando yo tengo los diferentes caudales, voy a tomar el caudal más grande y ese es mi caudal de diseño. De los 5 caudales yo voy a escoger uno nada más, el más grande. Y ese es mi caudal de diseño. Preguntas. Sí. Una cosa, usted entonces en el plano nos indicó el área, esa es la que vamos a ver. Es decir, a donde yo te pinté la finca. Claro. Eso ustedes lo pueden llevar a CiviCAD o AutoCAD, inclusive a Google Earth. Yo le voy a permitir que lo pongan en Google Earth y le da el área de una vez. Veamos un ejemplo. Calcule el caudal que se necesitaría para una finca a una altura promedio de 48 metros cuadrados, a una altura promedio de 48 metros, de 45.000 metros cuadrados, a donde se quiere sembrar aguacate a un 20% por goteo, banano un 15% por aspersores, arroz un 15% por gravedad,
tomate un 10% por aspersores y cebolla un 40% por goteo. Lo primero es mirar las diferentes áreas. Aguacate, 9.000 metros cuadrados o 0.90 hectáreas. Banano y así sucesivamente, para que me dé, y la sumatoria me da 45.000 metros o 4.5 hectáreas. ¿Estamos claros hasta ahí? Segundo, la evapotranspiración. Como me decía que el promedio es 48 metros, 2120 entre menos 0.294 por 48 entre 360, eso me da 5.85 milímetros. Me voy a la tablita y busco aguacate 53%. Entonces, la evapotranspiración por punto 53 me va a decir que mi dotación es de 3.10 milímetros. La dotación significa la lámina de agua que yo necesito sobre mi sembrado. Banano 0.90. Arroz 1.05. Tomate 4.10 y cebolla, perdón, 0.70 y cebolla 0.90. Y cada uno de ellos me va a dar la dotación. ¿Vamos bien? Ahora con la dotación yo voy al módulo de riego, que es dotación entre eficiencia por 0.116. El aguacate me decía que era por goteo, por lo tanto 3.10 entre 0.90, que es el de la eficiencia por goteo, por 0.116. Mi módulo de riego es de 0.40. El banano, el módulo de riego es de, o sea, la eficiencia es de 0.70 entre 5.26 me da 0.43, así el arroz, el tomate y la cebolla. Con esto ya yo tengo la cantidad de agua que yo necesito por, digamos, por una unidad. Ahora yo me voy y multiplico cada uno de estos por el área. Entonces aguacate, punto 40 por el área que era 0.90 y me va a dar en litros por segundo. Es decir, me va a dar punto 36 litros por segundo y yo debo llevar eso a metros cúbicos por segundo. Banano, arroz, tomate y cebolla. Si ustedes se dan cuenta de todos los productos, la cebolla es el de que necesita mayor caudal. Entonces, mi caudal de diseño va a ser el de la cebolla, de 0.001. ¿Alguna pregunta? Para el portafolio tienen ahí para calcular. Una pregunta. Si el caudal de diseño va a ser de la cebolla, es el que se usa para todos, ¿verdad? Para todos. Ok, entonces no le estamos agregando como agua de más a ciertos productos que necesitamos. Tú te le vas a echar la que tú necesitas. Lo que te va a sobrar ese día. O sea, ese día que tú vayas a sembrar, por decir algo, no sé, no me acuerdo ahora, el arroz, te va a sobrar agua. Y tú la dejas cruzar. Pues porque tú no puedes, porque si tú pides la de menos, entonces te va a hacer falta para la cebolla. Sí, no, eso es lógico, pero solamente era
Vamos a ahora a diseñar una sección prismática de un canal. Para el diseño de una sección transversal de un canal, lo mejor es que nosotros utilicemos la ecuación de Manning. ¿Alguien de ustedes se acuerda cuál es la ecuación de Manning? ¿Eh? A velocidad es igual a 1 sobre n, velocidad. ¡Oh! Hola. Vi su nieta hermosa, preciosa, bellísima. ¿Qué hay? ¿Todo bien? Todo bien. Ahí te veo de loca, Todo de loca. de loca vieja, haciendo ejercicio como una loca. Sí, es verdad. Con la mano llena de callos. Mi amor, tú podrás hacer muchas cosas, pero loca tú eres. Te queremos como eres. Siguen. Ahora somos colegas. Ya lo ¿Usted veo. lo puede creer? No. No voy a renunciar. A su título. ¿Sigues en medio ambiente? No, tal vez no pasó. ¿A dónde? Sí, tú me hablaste una vez de que te quería meter por esa zona de comprar agua. Exacto. Uno come. Como eso. Sí. Pero cuando yo lo voy a hacer, yo lo voy a llamar. No caiga. Coja mi teléfono. Nunca te lo he rechazado. Si estoy en clase nada más no lo pongo. No, Tú lo sabes. Pero tiene parte ambiental, no problema. Y va como un curso, tiene que un curso. Ya aprendí, pero no tanto. Adiós. Lo del radio hidráulico. 1 entre n por el radio. De velocidad es igual a 1 sobre n, radio hidráulica a la 2/3, pendiente a la 1/2. Si a esa ecuación yo la multiplico a ambos lados por el área hidráulica, me va a quedar que caudal, entonces velocidad por área es caudal. ¿Se acuerdan de mecánica de fluido? Yo entiendo que sí. Velocidad por área es igual a caudal, 1 sobre n, área hidráulica por el radio hidráulico por la pendiente a la 1/2. Y vamos a usar Manning porque toma en cuenta la geometría del canal, la pendiente de la rasante del canal y el material que está construido. Se tienen diferentes factores que se deben tener en consideración para el diseño del canal, los cuales vamos a tener en cuenta. Primero, el caudal a conducir, los factores geométricos e hidráulicos de la sección, el material de revestimiento, la topografía existente, la geología, la geotecnia de la zona, los materiales disponibles en la zona o en el mercado, los costos de los materiales, disponibilidad de mano de obra calificada, tecnología actual, optimización económica, condición socioeconómica de los beneficiarios, climatología, altitud, etc. Si se tienen en cuenta todos estos factores, se va a llegar a una solución técnica y económica que debe ser la más conveniente. La rugosidad, esto va a depender del cauce y del talud dado en las paredes laterales del mismo, la vegetación, irregularidades, el trazado del canal, el radio hidráulico, las obstrucciones que pudiéramos tener en el canal. Generalmente cuando se diseña canales en tierra, se supone que el canal está recientemente abierto y limpio y con un trazado uniforme. Sin embargo, el valor de la rugosidad inicial asumido difícilmente la vamos a conservar. De cualquier manera, la rugosidad para mi diseño me la va a dar la N de Manning. El talud apropiado me lo va a dar el tipo de terreno en el que yo voy a excavar mi canal, no el que yo voy a usar de revestimiento, sino el que tiene mi tierra. Profe, ¿no puedo hacer un dibujo o algo? Porque, por ejemplo, a mí me toca una sección circular y la parte del talud yo no la entiendo muy bien. No sé. Yo tengo una pregunta, profesor. Un ejemplo, el tipo de suelo puede ir variando. Lo identificamos como una escala, ¿no pasa?
¿O qué hacemos? O sea, ya. Ya, que el cuello a la barriga no cabemos. Y la otra vez como Yo la pago, tranquilo. Ese es el talud. Ajá. Eso. La inclinación que va a tener es en la parte lateral. En tu caso, tú no tienes talud. Ah, ok, los trapezoidales si tienen. Los trapezoidales, los triangulares y los rectangulares. Esos sí tienen talud. ¿Y cómo yo sé? Profe, entonces, el talud de revestimiento que va a tener mi caudal y el que me va a proporcionar el terreno van a ser diferentes. Sí. Entonces, imagínense que yo tengo arcilla en uno y en otro tramo yo tengo roca. ¿Cómo yo voy a...? O sea, ¿van a ser taludes diferentes? No, se coge el peor. Ok, ¿y el peor cuál vendría siendo? El más Generalmente la arcilla. exacto. Pero El más sea- débil. Yo decía como que uno llevarse del que sea más, Por ejemplo, en las rocas, apaga la luz. pero no se lleva del más horizontal o del más vertical. Lo peor es el más inclinado. Ah, O sea, lo ideal es, por ejemplo, en las rocas, que es prácticamente vertical. Ajá. Ese es, te sacaste el premio. Porque ahí no necesitas, porque el talud es para que no haya derrumbe, o sea, para que no se, cuando tú hagas la excavación, no se te derrumbe la, Que no se hace. así, no se te derrumbe la tierra. Fíjate que cuando ustedes hacen una zapata, ustedes han ido a obra ya. Sí. Fíjense que cuando se va a hacer una zapata, no, la zapata se hace rectangular, vertical, Ajá. porque esa es la mejor opción. Si yo lo hago así abierto, es para que precisamente no se me caiga, no se me derrumbe, porque si la hago vertical, la tierra se me va a ir cayendo. Entonces ya yo lo que hago es, yo le doy la inclinación que yo quiera para que no haya derrumbes. Entonces, en este caso nosotros no nos vamos a interesar, en el caso de ustedes particular ahora para el proyecto, yo fíjense que yo no le puse qué terreno tenían, porque eso sería complicarle demasiado la vida. Simplemente los que tienen trapezoidal van a tener un talud de 1 a 1. ¿De concreto? Bueno, No todos. todos. Otra persona. Todos los trapezoidales tienen un talud 1 a 1. Ya cuando ustedes sean ingenieros, entonces sí tienen que ver qué tipo de terreno para que le puedan dar el talud correspondiente. La velocidad máxima y mínima. La velocidad mínima permisible es la velocidad que me permita a mí que no haya asentamientos de granos de arena y granos de arcilla en mi canal. Y para eso la velocidad mínima que ustedes pueden tener en su canal va a ser de 0.60 metros por segundo. No pueden tener una velocidad mínima menor. El proyecto que me presente un tramo con menor de 0.60, el proyecto entero está malo. ¿Eh? De 0.60, con una velocidad menor a 0.60,
Es un proyecto que en la CAS o en INAPA o donde sea te lo rechazan. Profe, ahí dice que debe de estar entre 0,60 y 90, pero si se pasa en 90 no hay problema. No, si se pasa de 60 no hay problema. Por encima de 0,60 no hay problema. Por debajo de 0,60 sí hay problema. Porque entonces se empieza el asentamiento, empiezan las partículas más pesadas de arena a asentarse en el fondo del canal y entonces ya yo no voy a tener el tirante que tenía antes, sino que ya voy a ir empezando a perder altura en mi tirante. Bueno, entonces, si mi velocidad mínima es, por ejemplo, 1 metro sobre segundo, que es superior a 0,90, ¿hay problema o...? No, no hay problema. Sin embargo, es más o menos establecido que a una velocidad de 0,60 el crecimiento no me va a crecer ninguna vegetación encima del canal. Para las velocidades máximas va a depender del tipo de material a utilizar. Todo lo que sea hormigón no debe, si es un hormigón simple, no debe pasar de 3 metros por segundo. Todo hormigón reforzado debe ser de 3.5. Si es hormigón y piedra, 3 metros, se toma el menor. Ahora, si ya es un elemento industrializado, como si es un tubo de asbesto, si es un tubo de acero galvanizado, PVC, la velocidad máxima es de 5 metros por segundo. Existe no es una ley, simplemente es un uso, una costumbre que uno intenta que cuando uno hace el diseño, el perfil longitudinal, eso se obtiene con la experiencia, ¿verdad? Eso, ustedes ahora no lo van a lograr mucho, pero para que vayan oyéndolo. Los tramos deben tener una velocidad entre 1.20 y 2.50, 2.60. Eso me permite a mí tener un rejuego de que en algún momento mi fluido pueda ir un poco más rápido o un poco más lento. Porque si yo tengo un fluido que me va a ir a 0.60, cualquier disminución del volumen ya me lo pone por debajo de 0.6 y ya tengo problemas, me va a haber asentamiento. Por eso siempre se intenta que las velocidades estén por encima de 1 y por debajo de 2.6 para que podamos tener un cierto rejuego. Pero en ese caso me toca el concreto como acabado. ¿Yo tomaría el reforzado? El reforzado. Depende. Si estás hasta 0.4, si el diámetro tuyo es de 0.40, ¿qué tú tienes? ¿Trapecio? Ah, no. 3. El mío dice bien pulido, entonces sería igual. Bien pulido, sí. 3. Aunque el bien pulido puede usar 3.5. Entonces en ese caso usa el 3. De acero galvanizado. Acero galvanizado, Circular. 5. Pero en ese caso a mí no me convendría, un ejemplo, usar el 3, porque sería como que igualmente tengo esa velocidad de rejuego. Sí, te conviene, por supuesto. Pero si hay un tramo que te da en 3.25, no vayas a cambiar todo tu diseño por un tramo. Que si te diera 3.65 tendrías que cambiarlo. Ok, pues entonces me conviene trabajar con el simple. Okay. El mío dice que de hierro fundido revestido, profesor. Entonces, 5. 5, ¿verdad? El borde libre. El borde libre, o sea, recuérdense que yo tengo un tirante Y y una B, que son los que yo voy a diseñar. Y que tengo que dejar un espacio
aquí. Esto es Y. Yo tengo que dejar un espacio ahí que se llama el borde libre. Esto es lo que se le llama borde libre. Ese borde libre es un espacio que se deja entre el espejo de agua y la parte superior del canal, por si hay un aguacero, por si hay una tormenta y me cae agua dentro de mi canal, el agua no se me rebose. Hay dos maneras de calcular el borde libre. Está la correcta y está la de matar el pájaro rápido. La correcta es, nosotros vamos a buscar cuál es la lluvia con un periodo de retorno de 50 años y le vamos a calcular el caudal. Ustedes se acuerdan de la ecuación que ustedes vieron en hidrología que decía que el caudal de una lluvia es igual al coeficiente de escorrentía por la intensidad, por el área, dividido entre el tiempo que ustedes están estimando. Desde CIA dividido entre 82.600 creo que era, o sea, 60 por 60 por 24, para que me diera en metros cúbicos por segundo el caudal. ¿No se acuerdan de esa ecuación? No la puedo escribir, pero pronto. De la que yo me acuerdo del riesgo de raro. También. Sí, que el caudal es igual a C por I 86.400. entre 86.400. Donde la C es el coeficiente de escorrentía, es decir, el coeficiente, qué tan rápido se filtra el agua hacia adentro de la tierra. La I es la intensidad, es la cantidad de lluvia que me cae en una hora, en un minuto, en un segundo. Y el área es el área que yo estoy midiendo. Eso seguro que la profesora se lo dio, porque eso es... Esa fórmula, yo no me acuerdo. Fue de los primeros dos ejercicios que ella hizo en el curso. Yo hice mucha conversión. Entonces, se toma esa ecuación, se calcula la lluvia más para 50 años de repetición a 50 años y se le suma al caudal y con eso se calcula el borde libre. Se calcula el tirante que tendríamos para ese total, que es un caudal mucho más grande. Vamos a tener un tirante mucho más grande. A veces hacer eso es sumamente complicado y no conlleva nada. Entonces se ha hecho esta tablita que viene en función del caudal y del canal si está revestido o no. Entonces, si mi caudal es menor de 0.05, mi revestimiento, o sea, mi borde libre va a ser 7.5. Si mi canal es revestido, si es sin revestir, 10. Si mi caudal está entre 0.05 y 0.25 y así sucesivamente, y ese es el mínimo. Si ustedes le quieren dar un poquito más, no hay ningún inconveniente. Pero estos son los valores mínimos que se le dan al borde libre. La pendiente del canal, pues la vamos a tener, nos la va a dar a nosotros la pendiente del terreno, aunque cuando nosotros tengamos que hacer algo artificial, siempre nos vamos a referir a un 2%. Siempre de bajada. Entonces, para yo calcular las dimensiones de una sección del canal, yo tengo que tener 5 datos. El caudal,
la pendiente de mi terreno. El caudal ya lo calculamos, ¿no? Como ahorita. La pendiente del terreno que me la va a dar cada tramo. Para cada tramo yo voy a tener una pendiente. La longitud de mi tramo. El material con que voy a construir el canal. Y la forma geométrica que va a tener el perfil prismático del canal. En el caso de nosotros, profesor, un ejemplo, la pendiente que utilizaríamos sería 2 o... Cada tramo tú le vas a calcular su pendiente. A cada tramo tú tienes que calcularle su pendiente. Entonces, en base a eso, lo único que cambiaría por tramo sería la longitud y la pendiente. La longitud y la pendiente. Exacto, en este caso. Porque en la vida real se te puede dar que tú tengas que cambiar de material. Y la forma geométrica también, que te pudieras cambiar. ¿Y qué nosotros vamos a buscar? La base del canal, la altura de la caja del canal y el ancho del canal, W. Si ustedes se acuerdan de la primera tablita que vimos cuando vimos las características geométricas de un canal, ¿se acuerdan? Que era radio hidráulico y todo estaba en base a la figura y a B y a Y. Bueno, eso es lo que yo voy a calcular aquí. Yo voy a buscar mi B y mi Y para ese canal que tenga esas 5: caudal, pendiente, longitud del tramo, material y forma geométrica. Cuando yo tengo esos datos, ya yo estoy listo para iniciar el diseño. Y hay 3 tipos de diseños que se pueden hacer. Está el diseño cerrado del canal, está el diseño abierto y está el diseño de máxima eficiencia hidráulica. Para cualquiera de los 3 métodos tenemos que utilizar a Manning esta ecuación. Caudal va a ser igual a 1 sobre n área hidráulica por el radio hidráulico a las 2/3 por la pendiente a la 1/2. Utilizando la ecuación de Manning para obtener el caudal podemos, si ahora yo tomo y juego un chin de dominó con esos datos que tengo ahí y de un lado pongo los datos geométricos del canal, es decir, área y radio hidráulico, y del otro lado los otros datos, léase caudal, rugosidad y pendiente, yo voy a obtener lo que se conoce como el acarreo de mi canal. N por Q entre S a la 1/2 se le conoce como el acarreo de mi canal. Y eso va a ser igual al área por el radio hidráulico a las 2/3. Que tanto el área como el radio hidráulico están en función de la base y del tirante. ¿Saben de lo que yo le estoy hablando? La tablita que vimos al principio, que se hallaba el área hidráulica, el radio hidráulico, eso. O sea, con las fórmulas. Con esas fórmulas. Exactamente. Entonces, eso no importa para qué diseño yo vaya a hacer, si va a ser abierto, si va a ser cerrado, o si va a ser de eficiencia hidráulica, yo necesito hallar, lo primero que yo necesito hallar es el acarreo, que es la cantidad de fluido que va a pasar por una sección de canal. Vamos a empezar con el
diseño del diseño cerrado. Se llama diseño cerrado cuando el tirante y la base tienen entre ellos una relación numérica. Es decir, que me digan a mí que B va a ser tantas veces Y, o que Y va a ser tantas veces B. Hay dos maneras de hacer el ejercicio: de forma matemática o por tanteo. Vamos a hacer un ejercicio para que ustedes me entiendan. Diseña un canal rectangular hecho de concreto colado, sin acabado, de modo de que conduzca 12 metros cúbicos de agua cuando se le da una pendiente de 1.2%. La profundidad normal debe ser la mitad del ancho de la plantilla del canal. Es decir, que Y va a ser igual a 2B. Entonces, mi caudal, 12 metros cúbicos por segundo, N 0.017 y S el 1.2%. N por Q entre S a la 1 medio, o sea, 0.017 por 12 entre 0.012 a la 1 medio me da 1.86. El área por el radio hidráulico a las 2/3 debe darme 1.86. Si no me entienden, por favor, párenme. El área de un canal rectangular es B por Y. Y como Y es igual a 2B, yo puedo decir que B por 2B me da 2B cuadrado. El perímetro es 2Y más B. 2 por 2B más B me da 5B. El radio hidráulico es el área entre el perímetro, 2B cuadrado entre 5B, 0.40B. Lo elevo a las 2/3 y me da que es 0.55 de B a las 2/3. ¿Estamos claros ahí? Este muchacho Meléndez se fue. Entonces, yo voy a decir que el área por el radio hidráulico a las 2/3 es igual a 1.86. ¿De dónde yo saqué ese 1.86? Del acarreo. Entonces, el área hidráulica, 2B cuadrado, por 0.55 de B a la 2/3. Eso va a ser igual a 1.86. Como es multiplicando, simplemente sumo los exponentes y me da 4/3, B 4/3, 1.86 entre 1.10. B a la 4/3 me va a dar 1.69. B a la 3/4 me da 1.48. Entonces, si mi B es 1.48, mi altura será 2.96. Ahora, este tirante no es la altura final del canal. Al tirante se le debe sumar lo que nosotros vimos como borde libre, que es la tabla que vimos ya. Y el caudal es mayor de 1, por lo tanto el borde libre va a ser 0.30
2.96 más .30 me va a dar 3.26. Entonces, mi canal va a tener un ancho de 1.48 y una altura de 3.26. Y ese sería el diseño cerrado. Profesor, una pregunta. En términos de práctico, ¿qué es el acarreo? Es la cantidad de agua que te pasa por un segmento de tu canal. De tu canal. Es lo mismo que el cauce. Casi lo mismo. Vamos ahora a hablar del diseño abierto. En este caso, yo no tengo una relación entre B y Y. O sea, puede ser totalmente libre. Y para este caso, el diseño se va a hacer por tanteo. Y lo que generalmente se hace es que se fija la base y se varía el tirante. Y se hacen 5 o 6 bases y se va variando el tirante hasta que yo obtengo uno que más o menos a mí me conviene. Igual que en diseño, cuando tú no sabes, o sea, cuando tú no tienes la sesión y tú la estás buscando. Exactamente. Es exactamente lo mismo, el mismo principio. Vamos a tomar el mismo ejemplo. Un canal rectangular de concreto colado sin acabado, de modo de que conduzca 12 metros cúbicos de agua en una pendiente de un 1.2%. Mi acarreo, 1.86. Entonces, porque a mí me dio la gana, yo dije que mi canal iba a ser de 2.5. La base de mi canal es 2.5. Entonces yo vengo y hago una tabla de Excel. En mi época, en una tabla a mano, y todos esos cálculos se hacían a mano, solo para que ustedes sepan lo fácil que lo llevan ahora. No, pero en mi época era, no, óyeme, en mi época no había ni calculadora. Ni calculadora, todos esos datos, y esos proyectos de carretera y de cosas, eran a base de lápiz. Te voy a decir, yo me compraba una caja de lápices por semestre. Me salían más baratos. Bien, entonces, yo vengo y digo que mi base va a ser 2.5 y que mi Y yo la voy a variar. Entonces, yo voy con una base de 2.5 y mi Y variable, yo voy a calcular para cada Y el perímetro mojado. B más 2Y. Y para el área hidráulica, B por Y. Mi radio hidráulico, área hidráulica entre perímetro mojado, y el radio hidráulico a las 2/3, y después el área hidráulica por el radio hidráulico a las 2/3. Y yo voy a ir variando mi tirante hasta que se me acerque lo más posible a mi acarreo. O sea, fíjense, cuando yo empiezo en 1, el acarreo me da 1.70. Cuando 1.05, 1.81, 1.07, 1.85.9, 1.08, 1.88, ya se pasó. Mi tirante es 1.07. Entonces, yo voy a tener una base de 1.86
con un tirante de 1.06. Ahora, generalmente uno no se queda ahí, sino que yo voy variando mis bases a 2, a 1.5, a 1, a 0.5. Y yo hago 5, 6 mediciones de mi canal para obtener cuál es la proporción más adecuada. Si ustedes se ven, cuando mi base es 1, mi tirante es de 3.24. O sea, yo voy a tener un canal de 1 metro por la altura de esta aula. Si se cae un muchacho, si se cae un carro por ahí, se jodió la patineta. Si mi canal es de 1,5 metros, ya va a ser de 1,88 metros. Si mi canal tiene un ancho de 2 metros, va a ser de 1,35. Y si es de 2,07, pues sería de 1.07. Yo como diseñador pienso que la mejor relación está entre 2 y 1.35, porque me da un ancho relativamente bueno y no me da una altura tan peligrosa. Pero ahí el que ustedes escojan es válido. Yo puedo decirte, tú como diseñador eres un abusador, porque como tú me vas a poner un canal que tenga un tirante de 3.24, abusadorzazo. Pero es tu diseño. Profe, una pregunta. Un ejemplo, ahí da 1.07, que es el que más se parece al acarreo. Pero en si yo hago esa relación, todos me dan a 1.86. Sí, pero mi pregunta es, si yo en caso como en forma práctica, yo no voy a buscar como 1 metro y 7 centímetros, yo puedo... Eso se va a 1.10. Exacto, esa era la pregunta. A 1.10. Generalmente cuando tú diseñas, ya cuando tú vas a hacer el plano, tú te vas a 1.10. Lo redondeo. El único que se quedaría más o menos igual sería el que usted selecciona. Exacto. Y ese que sería 3.25. Ajá. Ahora, al tirante todavía yo tengo que agregarle el borde libre. Por lo que, entonces yo tendría una altura de 1.85 con un ancho de 2 metros. O sea, ahí me equivoqué, 1.65 debió haber sido. Sí, pero sí puede ser, porque el mínimo son 30. Sí, le agregó 30. Por si acaso. Por si acaso. ¿Alguna pregunta? Entonces, miren, ustedes van a hacer su perfil longitudinal con cada tramo. Cada tramo ustedes lo tienen que diseñar. O sea, para cada tramo ustedes tienen que diseñarme cuál va a ser el ancho y cuál va a ser el tirante. Y cuando tengan los 147 tramos ya diseñados, ustedes van a escoger el tramo más desfavorable, es decir, el más ancho y el más alto. O sea, ¿cogemos un solo tramo o cogemos 2 tramos? Uno que es el más ancho y uno que es el No, más... con un solo tramo y el más desfavorable, donde tenga el más, donde todos los demás te quepan en él. Pero estoy perdido que se porque, un ejemplo, si nos fijamos en eso que tenemos ahí, podemos tener, un ejemplo, la base sería menor, pero sí tenemos mucha altura. Pero tú vas a tratar de escoger tú vas a ver cómo lo vamos a hacer, pero tú vas a escoger tú tratas de ir escogiendo entonces
a donde te quepa tu acarreo. Son 147 tramos que hay que hacer, claro. Yo dije 147. No son Sí, 5. lo sé menos. O sea, no, espérate. 5 no son. Pero, un ejemplo, en que yo me baso para decidir la cantidad de tramos. La pendiente que se mueve. Cada vez, si no lo he dicho 100 veces, no lo he dicho una sola vez. Cada vez que la pendiente de tu terreno varía, es un tramo nuevo. Porque si- Cada vez que la pendiente te varía 1%, medio por ciento, 0.1%, tú tienes un tramo nuevo. En promedio, 1 kilómetro debe de tener de 35 a 40 tramos. Ok. Bien. Ahora, yo no les voy a permitir, no voy a ser tan abusador de que ustedes tengan que hacer esto a mano. Este trabajo lo vamos a hacer en H-Canal, que yo les pedí a ustedes que lo bajaran. Y cada vez que varíe el pendiente, un tramo nuevo yo. Alan va a todo Y yo le digo, entonces miren, para empezar, ustedes se van, miren arriba, dice tirante normal, tirante crítico, y de eso lo demás ahora yo no quiero que me lo miren. Nos quedamos en tirante crítico, y ahí tengo sección trapezoidal, sección rectangular, sección triangular, sección parabólica y sección circular. Si es trapezoidal, entonces lugar, que es el nombre de su mapa, en este caso el tramo no importa. En el tirante crítico no me importa el tramo, el proyecto y el revestimiento. Mi caudal, hemos dicho que son 12 metros cúbicos por segundo. Y hemos dicho que es un trapecio. Y vamos a poner 1 metro. Porque va a ser 1 a 1. Entonces, el ancho de mi solera, es decir, el ancho del fondo de mi canal, yo voy a empezar y le voy a poner 0.5. Y le doy a calcular. Yo tengo que ver dos cosas aquí en tirante crítico. Fíjense que esto es solo para tirante crítico. Eso que no hemos visto, que es el número de Freud, siempre me debe dar 1. Cuando estoy trabajando en el tirante crítico, mi número de Freud siempre debe ser 1. Y lo segundo que yo voy a ver es la velocidad, que debe estar entre 0.60 y 5 o 3.5. ¿Ya? Entonces, si eso está bien, entonces yo voy al tirante crítico y hago una tablita que para un B de 0.50, mi tirante va a ser de 1.73.
Vengo y cambio aquí y pongo 1 y le doy a calcular. Número de Freud 1, velocidad 3, para 1, 1.54. Dime, Laura. Ok. $1.25. Si alguien puede seguir haciendo para yo no estarme parando tanto, háganlo ahí la tabla. Número de Freud 1, mi velocidad 3.04. Entonces, para 1.25, 1.46. Para 1.50, 1.302, 1.38. Para 1.75, 1.31. 2.99. O sea, la velocidad 2.99. Y para 2, 1.2. 1.24. Exacto. Ya. Si ustedes quieren, ustedes pueden seguir o pueden hacerlo 1.60, 1.65, 1.70. Y mientras más cerca estén sus números, un mejor dato de la base van a tener. Entonces, yo realmente ahí me iría por 1.50 a 1.38. O sea, con 1.50 sí, no puedo. exacto, 1.50 a 1.40, que casi 1 a 1. Ese sería el que yo escogería. Ustedes escogen al que más rabia le dé. Entonces, y ustedes me van a hacer una tabla de Excel donde van a tener esos 3 datos y van a tener todos esos datos anotados. Y me van a poner en amarillo cuál es, con qué ancho de solera y con qué tirante es que ustedes van a trabajar. Y ese es el crítico. Entonces, y ahí lo que yo estoy decidiendo fue lo que hicimos ahorita con los diferentes B. Fíjense que yo fui tanteando mi B, cambiando la B para ver qué tirante me daba. Exactamente lo que hicimos hace unos 10 minutos. Ese no tiene el borde libre. Todavía, sin el borde libre. Ni se lo vamos a poner. Porque todavía yo no estoy diseñando el canal. Yo nada más aquí estoy buscando mi B. Entonces, una vez ya, yo digo, bueno, vamos a decir nosotros que vamos a tomar una B de 1.50. Yo me voy otra vez entonces al menú principal y me voy a ir al tirante normal, lugar, y ahora sí, lugar, tramo, el 01.
yo voy a tener 12 metros cúbicos. Y el ancho de mi solera, 1.50. Ya esos dos valores y el talud 1 y la rugosidad 0.017. Esos 4 valores ya no me van a variar para lo que yo voy a hacer ahora. Ahí lo único que me va a variar es la pendiente. Y no puede ser en porcentaje. En este programa no lo pueden trabajar en porcentaje, sino que tienen que dividir la diferencia de altura entre un punto y otro entre la longitud. ¿Me explico? Ese S1 en hidrología es S1, que es el máximo entre el mínimo entre la longitud. Entre la longitud, exactamente. Y vamos a decir, por cuestiones de ejemplo, 0. Ay. 0.00012. Déjame quitarle un 0. 0.0012. Y entonces le doy a calcular. Y ahora ya no me importa el número de Freud. El número de Freud me puede dar lo que me dé la gana. Lo que sí yo tengo que verificar siempre es mi velocidad. Y ahora me da 1.93. Para el tramo 1, ese es mi diseño. Con un tirante normal de 1.85. Y yo voy a hacer en tirante normal los 147 tramos. O sea, ese proceso es solo para buscar B. Ese proceso es solo para buscar B. Y esos datos que están ahí, ustedes me van a hacer una tabla de Excel con todos esos datos que los vamos a necesitar. Profe, usted dijo que de todo ese tramo vamos a coger el más desfavorable. El más desfavorable, pero el más desfavorable ¿para qué? Ok. No, Claro. mi pregunta está relacionada si nosotros tenemos que tomar el más pequeño No, o el más grande. El más grande. El más grande. Ok. Entonces, yo voy a ir, o sea, esos 4 de arriba son fijos. Lo único que me varía es la pendiente. Y me va a ir dando todos estos valores. Y ustedes van a ir anotando en una tabla de Excel bueno, ustedes esos cuatro valores los pueden poner fijos. Entonces poner tramo 1, pendiente, tirante normal, área hidráulica, espejo de agua, número de Freud, tipo de flujo, subcrítico, perímetro, radio hidráulico, velocidad y energía específica. Y todos esos datos ustedes me los van a ir anotando en una tabla hasta que terminen los N tramos que ustedes tienen. Cuando ustedes terminan los N tramos, ustedes con el marcador de Excel amarillo, ustedes van a buscar el tirante más grande y me van a pasar una raya. Ese es el más desfavorable, con mi B y el tirante más desfavorable, más grande. Ahí va a ser mi diseño. Ese es mi diseño de mi canal. A ese es que yo le voy a sumar después el borde libre para tener el diseño final del canal.
porque es demasiado pesado para un viernes a las 7 de la noche estar hablando de esto. Pero lo siento. Échenle la culpa a Víctor. ¿Eso fue lo que usted explicó ayer? No, yo no había explicado esto. Yo expliqué ayer hasta Criden. No quise, esto no lo quería. Ya le decimos, profe, no se preocupe. ¿Eh? Que ya le echamos la culpa. Sí. ¿Ya le echaron? La culpa. Profe, nos tenemos que Y levantar a las faltamos- 4 de la mañana. Y faltamos a 2 clases. Sí. Por lo menos lo que están aquí faltamos a dos clases menos mejor. Bueno. Entonces, Ah, no, estoy faltando ninguno. eso es ya el tirante. Ese es su canal. Ustedes en el proyecto, cuando estaban en tirante crítico, cada vez que ustedes me cambien una vez, me le van a tomar un sprint screen al tirante crítico. Pero solo me van a poner en el trabajo el print screen que ustedes van a usar. O sea, con la base de 1.50 a 1.38. Solo ese. En el tirante normal, ustedes van a tomarle a 5 o 6 nada más, pero debe incluirme el máximo, El que estamos utilizando. el que vamos a utilizar. ¿Ok? Y ese ya sería el diseño de su canal. Este diseño es el diseño de máxima eficiencia hidráulica, que yo no he explicado, que lo voy a explicar ahora de dónde viene. Y ya con eso terminamos la tarde o la noche. Anoche En ya. cada tramo hay que escribir el tipo de Faltan flujo. 9 minutos para hacer. Sí. Cada tramo te va a decir si es un flujo subcrítico. Sí, señora. A las 8 de la noche. Bueno, lo lamento. No, yo estoy en medio de mi clase ahora mismo. No, me subí ya. Hasta la doña está protestando. Hasta la doña. Y ahora es que tú sales. Esto es lo que se llama contigo porque me mato y sin ti porque me muero. Si yo estoy mucho rato en la casa y tú no vas a salir hoy, tú no tienes clase, vete. Bueno. Sí, que le hace falta, profesor. Es que usted Bien. sale desde la mañana también. Desde las 9 de la mañana estoy aquí. Bien, entonces eso ahí. Eso es lo que ustedes me van a hacer. Bien, ahora volvamos al tercer método, que es este método que ya está realizado dentro de todo lo que ustedes hicieron está, pero que ustedes no se dan cuenta. Pero yo necesito que ustedes sepan qué es lo que están haciendo. Ese que lo está presentando. El diseño de máxima eficiencia hidráulica se dice que la conductividad de una sección del canal se incrementa con el aumento en el radio hidráulico o la disminución del perímetro mojado. Desde el punto de vista hidráulico, por consiguiente, la sección del canal que tenga el menor perímetro mojado para un área determinada va a tener la máxima conductividad. Tal sección se conoce como la sección de la máxima eficiencia hidráulica.
Y la máxima eficiencia hidráulica se va a calcular con esta tablita que tenemos aquí. Dependiendo de la sección geométrica, si es rectangular, si es triangular, si es trapezoidal o si es circular. Una pregunta, profe. Para los circulares, ¿cómo funcionan los bordes? Tú tienes que tener el 75%. Siempre. Pero si se aumenta el diámetro. Sí, se aumenta el diámetro. Para que resista más. Para que sea un canal. Tú tienes que tener por lo menos un 75%. Pero no se nos va a reducir, por ejemplo, el tirante con respecto al diámetro total. No, tu tirante se va a mantener, lo que tú haces es ampliar el... Sí, pero entonces ya no tendría 70, por ejemplo, 74%. Yo tendría menos por ciento entonces. no. No Vamos sé. a ver, circular. Vamos a ayudarte ahí. Está bien. O sea, como yo lo veo, ¿verdad que sí? Está ese diámetro, vamos a llegar a un diámetro como tal. Pero si yo le sumo el... Vamos a decir 12. Y bueno, debimos haber empezado, si vamos a los menús principales, vamos a hacerlo como es. Tirante crítico, circular. 12 metros. Entonces yo voy a empezar 1 metro. Oh, le di mal. 12, 1. Calcular. Mira, el tirante es mayor que el diámetro. Incremente su diámetro. Y lo hice a propósito, ¿eh? Entonces, ya tú sabes que 1 es muy chiquito. Y algún metro muy chiquito. Sí. 2. Calcular. Sigue siendo grande. Un diámetro de 4. Entonces, mira, tu tirante es de 1.37. Eso me dice a mí que yo puedo venir aquí y decir ahora 2.5. $1.58. 2.10. Es muy chiquito. 2.2. Ok. Tu diámetro mínimo sería ahí 2.2. Y tu tirante sería de 1.64. Dividan 1.64 entre 2.2, por favor. 0.74, sí. Sí, justo. Pero o sea, cuando yo le ponga los bordes, No, ya. le pongo... Ya, no, tú no tienes que poner, a ese tú no tienes que ponerle nada. Ok, entonces los circulares no se hace nada con los bordes. No, ya. Está bien. Los circulares ya tú tienes. Y no tienes que calcular ni el radio hidráulico ni nada de eso, porque mira dónde están. Ah, ok. ¿Y por qué los circulares no son tan frecuentes? No toco, no tengan que tocar. ¿Por qué usted no tira un circular ahí en el trabajo? Fue casual. Yo tengo 20 diseños. Rectangular, trapezoidal, circular, rectangular. El número con el número que tú llegaste, ese te tocó. Ya, Sí, pero es un momento. vino Zafra en mal momento. Bien. Así es, efectivamente, que usted sabe que usted es muy líquido del cuarto. Ahora puede cuál. Entonces, miren, Como quiera, profesor, ¿cuál es la sesión más, frecuente? depende para qué. Si es para reguío, el trapecio. Si es para un sistema de sanitaria, o de lluvia, el circular. Entonces, miren, vamos a coger en el tanteo que hicimos
para el diseño abierto del canal, vamos a agregar otro tanteo más, que va a ser el del área, el del perímetro mojado y el del radio hidráulico. Es decir, ustedes ahorita hicimos ¿verdad? Ahora, el área hidráulica, efectiva hidráulica, yo voy con el tirante, yo la voy, y esa base, yo voy a hallar el área de eficiencia hidráulica, el perímetro de eficiencia hidráulica y el radio hidráulico más eficiente. Y cuando yo llegue a mi acarreo, yo voy a comparar estos valores que están aquí con estos valores que están aquí. Fíjense que el área de eficiencia está en 21.12 y yo tengo 3.25. El perímetro 13 y yo tengo 7.5. Y el radio hidráulico tengo 1.62 y yo tengo aquí 0.43. Eso me dice que esa relación 1 a 3.25 no es eficiente hidráulicamente, porque no me coincide. Cambio mi base y vuelvo y hago esto, y a donde me da 1.86, entonces veo el área de eficiencia hidráulica 2.67, 2.69. El radio el perímetro mojado 4.62, 4.64. El radio hidráulico 0.57.7, 0.58. Entonces, el de eficiencia hidráulica sería 2.3 de base con 1,16 m de tirante, porque me coinciden esos datos. Así es como se diseña un canal, con de máxima eficiencia hidráulica. Es mucho tanteo, pero así es que se hace. Ahora, H-Canal ya me integra esto. O sea, este es el eficiente. El pedal eficiente. Por eso yo uso H-Canales. Pero ustedes tienen que saber qué es lo que están haciendo dentro de la computadora. Y entonces, este sería el canal que yo usaría. Una base de 2.30 y un tirante de 1.16 más el borde libre, o sea, 1.40, 1.45, 1.50. Sería 1.50 por 2.30. Así se diseña un canal. Yo sé que ustedes están cansados, pero tienen preguntas. ¿Cuándo tú nos vas a llevar a diseñar un canal? Tú lo tienes que diseñar. Entonces, miren, yo les dije a los de la mañana, los del trabajo, yo quiero que este trabajo esté mucho mejor que el primero que ustedes me hicieron. Yo no quiero
un diccionario donde ustedes me pongan qué es cada cosa. Yo quiero un relato de lo que ustedes están haciendo. Yo quiero que ustedes empiecen. Se va a diseñar un canal teórico donde en la provincia, en el mapa catastrófico, cartográfico, hasta yo estoy ya, hasta el mapa cartográfico de Fantino, y donde la obra de toma y la finca se muestran en el mapa siguiente. Y ahí ustedes me ponen el mapa. Que ustedes tienen ahí. El área de la finca es de tanto por tanto, vamos a sembrar tanto, esto y esto. El canal va a ser, y cada área. Pueden pueden hacer un cuadrito, pueden tener la iniciativa de hacer un cuadrito, de poner el sembrado, el área, la K, o sea, todos los datos que necesitan en un cuadrito lo pueden hacer. Ustedes pueden inventar lo que ustedes quieran. Entonces, vamos a utilizar, para calcular el caudal, se va a utilizar el método de Blaney-Crider. El método de Blaney-Crider es un método bla bla bla, y ahí entonces ustedes pueden decir lo que es el método de Blaney-Crider. Pero no tienen que hacer un diccionario, dime. O sea que el marco teórico está dentro de la algoritmo. Exactamente. O sea, no lo puedo. No aparte. Exactamente. El marco teórico va dentro de... Y ahí ustedes me van, cuando ustedes definen el Blaney-Crider, ¿de dónde sacaron esa definición de Blaney-Crider? ¿De dónde sacaron lo que es el acarreo? ¿De dónde sacaron lo que es caudal? Y van poniendo sus citas bibliográficas. Se va a calcular por el máximo, vamos a hacer los cálculos con el programa H-Canal de máxima eficiencia hidráulica. Empezamos con el tirante crítico y vamos a tener una variación de una vez de 250, 2, 180, 130, 120, 110, 1.5, 0.75, 60, 20 centímetros. Usen todos los números posibles. Los resultados se pueden denotar los resultados en la siguiente tabla. En base a la tabla que hemos expuesto, hemos decidido que la mejor base para nosotros es la de tanto. Con esa nos vamos entonces al mismo programa y nos vamos a tirante normal. Tenemos 1867 tramos. ¿Tú pediste permiso a la gente de aquí, del laboratorio? Sí. ¿Ellos saben que tú vas a trabajar? Sí. ¿Está bien? Y ya yo estoy terminando. Está bien. Hay una más. No hay problema. Está bien, gracias. 1867 tramos. Dije yo, ¿cuánto? La tabla en Excel que hemos hecho es esta. De ahí sacamos que el tirante más crítico es este. Y entonces el diseño del diseño final de mi canal es este y este. Una pregunta. Con la parte de los cálculos y las explicaciones. Los cálculos, si lo hacemos en Excel, ¿usted quiere que en ese mismo Excel pongamos las explicaciones o, por ejemplo, prefiere que tengamos un Word con explicaciones? Claro y ponemos que... fotos del Excel? ¿O cómo? No, tú vas a poner tu explicación y puedes hacer una tabla y me vas a anexar tu Excel La entrega. En la entrega. en la exacto. entrega. Pero la explicación como tal va en el Word. Va en el Word, sí. En los anexos van todos tus Excel,
tu mapa de tu perfil longitudinal en AutoCAD, en CivilCAD o en lo que sea CAD. O sea, todo puede ir en los anexos. Después, en el transcurso, vamos a tener 16 resaltos hidráulicos, eso es algo que vamos a explicar el lunes. Tenemos 4 sifones y tenemos 3 alcantarillados. De los resaltos hidráulicos, los resultados son los siguientes, de los 16, ahí vienen los 16 diseños de los resaltos hidráulicos. Es un trabajo que si se imprimiera, es un trabajo así. Mire, en los cosas te puso que diga que había que imprimirlo y traerlo encuadernado. No, muchísimas gracias. Si está, quítenlo, por favor. Está bien, está bien. Eso es que porque es viejo. Y no me di cuenta que estaba. Está bien. No, antes sí, cuando me lo imprimieran eran libros. Y venían con un plano de 6 metros de largo. Sí, y decía que los planes y el perfil del terreno del canal van en formato A1 y en un sobre de manera. Sí, pero ya eso está. Ok, perfecto. Eso va ya en un PDF. Ya estamos actualizados. Sí, ¿no? Hay que defender el planeta en Chile. Entonces, pero sí, todos los diseños tienen que estar de los resaltos hidráulicos, de los perfiles, o sea, y yo les voy a enseñar, cuando ustedes hagan el perfil longitudinal, donde hay un resalto hidráulico, ahí se pone RH1, donde hay un sifón se pone S1, S2, S3, donde hay una alcantarilla hidráulica, un AH1, un AH2. Profe, tengo una duda. Que, por ejemplo, entre todas las cosas del documento decía, se diseñará defensa del proyecto, el canal principal, va desde la presa hasta el punto más alto de su finca. ¿Cómo diseñará defensa del proyecto? No hay defensa. Ok, claro. Entiendo. No hay defensa. Pero sí va desde la obra de toma al punto más alto de la finca. Ok, claro. Eso sí tiene que ir. La defensa del proyecto se da para los que se queman. Cuando piden revisión. No, pues eso no es para nosotros. Sí, cuando me dicen, hey, ¿por qué usted me puso un 6 de 10, un 6 de 15? Bueno, les voy a poner así mismo la rúbrica. Ustedes vieron como yo les... Así mismo ustedes van a tener su rúbrica de qué le quité, cuánto le quité en cada cosa. Ojalá ver muchos 15. Ah, sí. Porque el proyecto vale 15. ¿Eh? Claro, sí. Por eso quiero ver muchos 15, pero... Que 25, mucho 15. Y muchos 35 en el examen final. 35. Hay gente aquí en el 35. Ah. Vámonos. Creo que el examen De aquí, ¿cuándo se verá? Ustedes si quieren quedarme esto ahora, venga, peleemos con eso. Yo nada más quiero ver lo que te lo va a decir a mí porque... Lo que si ustedes quieren